Perfecto. Así que bueno, estamos grabando. Bueno, estoy acá con Mati de Trialex, el bajista y compositor también. Y estamos hablando un poquito. Me estabas comenzando a contar cómo es yo te había preguntado por teléfono, cómo era el tema de haber elegido el bajo. Eh, bueno, primero vamos a saludar a toda la gente ahí que está ahí escuchando. Sí, Saludos igual para te edito el todos, para saludo, ¿eh? todas. Viste Ah, que listo. arrancamos, Ah, omitir listo. intro. De hecho, esta intro que hice también la voy a borrar, así que démosle para Ah, adelante. listo, bueno. Bueno, listo. Arranco entonces de una. Sí, sí. Bueno, eh, tengo que contar la historia. ¿Elegí la historia larga o la historia corta? No, la larga, la Porque, larga, la larga. no, bueno, primero bueno, fue muy loco, porque yo, más o menos a los 14 años, tengo una vida bastante, digamos, como mis viejos se separaron desde muy pequeño yo, siempre estuve de viaje junto con mis hermanos. Entonces mis vacaciones, como para que se entienda, siempre, todas mis vacaciones de verano y de invierno me iba a visitar a mi viejo, que mi viejo es de Corrientes, Paso de los Libres, viviendo, y ahora ya está viviendo en otro lado. Y bueno, y yo vivía en Bahía Blanca con mi mamá y toda mi familia por parte materna. Y bueno, imagínate, yo con 14 casi 15 años, con todos los pibes del barrio, con todo el pibe del barrio, bueno, teníamos una banda y yo no tocaba nada. Decíamos que teníamos una banda porque nos gustaba mucho el rock, pero no, nadie tocaba nada. Decíamos que teníamos una banda. Y un día me voy de vacaciones, me voy a Corrientes, y empiezo a escuchar, porque ¿qué me pasaba? Yo escuchaba siempre rock, escuchaba los Guns, escuchaba rock en general, rock mucho de los 80s, escuchaba ya un poco hermético, escuchaba metal ya, porque siempre fui bastante metalero, y escuchaba que pasaba para la casa de mi viejo y escuchaba que tocaban La Renga, La Renga no, un cover de La Renga. Dije, no, me voló la cabeza, dije, no, qué loco esto. Fui, me metí adentro, toqué la puerta, imagínate que Paso de los Libres, entre todos se conocen todos, más o menos de vista entre los vecinos no teníamos, obviamente que te dejan pasar, y no lo podía creer. No me podía creer que estaba escuchando enfrente mío la batería, la guitarra, y había dos guitarras en ese momento que una hacía de bajo. Entonces, y me dijeron, ¿querés tocar el bajo? Y me dieron una guitarra. Y más o menos me dijeron, tenés que tocar así, tenés que tocar así. Yo, en mi cabeza que tengo, para mí fue de un día para el otro, pero seguramente fueron semanas de todas las vacaciones que seguramente tardé a aprenderme los temas de La Renga que me han pasado. Y bueno, y ahí me empezaron a mostrar música, me empezaron a mostrar lo que era el bajo, aunque yo siempre escuchaba música, pero no reconocía la frecuencia grave. Para mí no existía el bajo. Y como que, bueno, sí, como casi la mayoría de los bajistas, siempre falta el bajista, ¿viste? Y bueno, y empecé a escuchar mucha música, y bueno, me volví de vacaciones, prometiéndoles que cuando volviera de vacaciones, a las vacaciones de invierno, yo volví con el bajo y ya sabía de los temas. Y así fue, me volví, y justo dio la casualidad que mi vecino, cuando volví a Bahía Blanca, se había comprado una guitarra roja, y dije, no, esta es la mía. Entonces fui y me compré un bajo, me compré un bajo rojo, y nos llamamos los Dragones Rojos. Mi ¿Qué primera edad banda. tenían? Llevamos 15, Claro. 15 años, 15 años. Y ahí empecé, y ahí desde ese día empezamos a estudiar juntos con mi amigo, después mi amigo dejó, bueno, yo volví y así arranqué. Pero siempre con el bajo, eso sí, es muy loco, porque casi siempre está como ahí dice el dicho de que empezamos con la guitarra, después nos pasamos al bajo. En mi caso fue al revés, yo empecé siempre con el bajo y después me empezó a gustar mucho la guitarra, y bueno, estudié también un poco de guitarra. Está bueno porque yo cuando escucho tu música reconozco mucho ese espíritu de ensamble que hay, Mm. que por un lado es muy del bajista y del arreglador, porque obviamente el que maneja los graves maneja la armonía y maneja el ritmo en un grado también importante. Y está bueno esto que me contás porque medio lo linkeo con eso, arrancaste ya desde el bajo por una necesidad de la banda directamente, no por algo personal. Claro, re loco. Sí, por necesidad y por también hay ese vínculo social que existe dentro de una sala, ¿no? Porque imagínate que eran mis vacaciones y uno la quería pasarla bien y te terminas haciendo amigos de la banda, un poco de lo que charlábamos antes, y siempre está lo social dentro de lo que es lo musical. Y bueno, un poco del arte creo que habla de eso, ¿no? Un poco habla bueno, de sentirse bien con lo que uno hace. Y
y bueno, así, justo fue, siempre me gustó componer, siempre desde pibe empezaba a inventar cosas, aunque seguramente lo sacaba de algún lugar, obviamente, pero bueno, me gustaba jugar a eso, jugar a componer. Experimentar, claro. Sí, a experimentar, sí. A jugar, en realidad, ¿no? En sí. Y después de esa banda, en la adolescencia, ¿entraste en algún círculo formal de educación? Muy buena pregunta, porque siempre tuve problemas con eso. Porque, ¿problemas en qué sentido? Problemas en un sentido de mi vida forjada con este sistema de viajes. Imagínate que cada 6 meses tenés que viajar. Obviamente con ganas, ¿no? Porque no quería. Siempre iba a ver a mi viejo y la pasaba re bien. O volverme y eso, ¿no? Pero siempre como que, bueno, estaba eso. Eh, Desde que yo empecé a tocar el bajo, sí, por suerte, siempre estudié. O sea, siempre iba a la clase iba a una clase de guitarra grupal, que yo era el bajista en ese momento. No había muchos profes de bajo en Bahía Blanca en ese momento. Y bueno, hasta que me terminé la secundaria, en los últimos años estuve en el Conservatorio de Bahía Blanca, 2 años estudiando violonchelo. Y, y bueno, después me fui a Córdoba a vivir. Terminé la secundaria y medio que mi viejo me dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿O laburamos? ¿O estudiamos? ¿Qué hacemos? Y bueno, me dio la gran oportunidad. Imagínate, en una época muy difícil, 2002, estamos hablando, 2003. Entonces, muy difícil económicamente hablando. Entonces, bueno, pude estudiar 3 años nada más de la carrera, casi dos y pico, casi tres, en La Colmena, un instituto privado allá. Es como decir la EMU acá de La Plata. ¿De qué era la carrera? Era bajista profesional. Creo que se titulaba como bajista profesional y creo que por ahí andaba sesionista, una cosa así. Qué Ya ni raro me ese acuerdo. título igual, ¿no? Muy raro, pero no, pero era bajista profesional, creo que era bajista profesional o el profesorado en bajo eléctrico. No quiero mentir, no recuerdo bien, pero bueno, conocí un montón de gente y ahí recién empecé a entender lo que sucedía eh, con el estudio, ¿no? Lo importante que era. Porque siempre el conservatorio no me representaba a un 100%, porque yo escuchaba otra cosa, porque, porque bueno, como le debe pasar por ahí a muchas personas que por ahí tienen el conservatorio en su ciudad, pero por ahí escuchan rock, pero les queda el conservatorio y se meten en el conservatorio a estudiar quizás un instrumento que no los representa. A mí me pasaba eso. Yo Ah, tocaba el cello porque sentía que me encantaba la música y no podía desarrollarla. Entonces, al no haber muchos profesores tampoco, no, para tal mí, cual, para mí, no se gastan en hacer este puente que hay entre lo que uno escucha de la vida real, por así decirlo, del músico, a lo que es la vida del conservatorio. Generalmente no atienden ese puente, los conservatorios, cuesta hacer eso. Por eso hay bandas que se forman ahí, pero es más común verlo en esta escuela como EMU o en la facultad, agrupaciones que se conocen ahí que en el conservatorio. claro. No reniego de eso, porque por ahí la verdad que, bueno, que hay un consumo muy grande de lo que es la música y el conservatorio, muchísima gente muy grosa que está en el conservatorio. Son miradas, yo creo, y bueno, uno las toma o las deja, tanto como cualquier carrera, ¿no? En cualquier carrera, en cualquier lado, hay maneras de ver según el resultado que vos quieras tener también para vos. Lo que yo creo que en mi caso puntual, o creo que sucede, es que, es que uno por ahí es muy joven para tener tan claro lo que quiere. Cuando uno se mete cuando con 17, 18 años, o 20, 21, que se mete o a una facultad o se mete al conservatorio, por ahí también hay un lapso de trazo que pasa, digamos, por la institución, donde por ahí pasan 3 años y a mitad de año te diste cuenta que el vino en chino no te gusta. ¿Qué sé yo? A mí me pasó eso. Sí, Eh, tiene que ver con la especificación del instrumento. En mi caso, yo que hacía claro, composición, yo las reglas, claro, que está bien que entré ya adulto, tenía 23 años y tenía experiencia musical. claro, Las herramientas yo las entendía como eran eso, herramientas que después aplicaba a mi música o no, pero claro. estaba ahí. Fue siempre
hacerme de herramientas. Eso es lo que te decía con tender puente. Ah, Realmente el ah, conservatorio no tiende a eso, a explicártelo como herramienta. Si bien te las da, no te mm, enseña que la puedes usar en otros aspectos. No es parte de la materia. Eso es un trabajo que tenés que hacer vos en tu casa. claro, sí, por ahí esa conexión, por ahí, no quiero hablar sin saber porque la verdad que no cursé en un conservatorio, Claro, no sé cómo sería, y me imagino que también algunos profesores o algunos docentes deben tomar estrategias tal cual. diversas, ¿no? No creo que todos sean iguales, pero bueno, yo creo que sí, a veces falsa, eso pasa en cualquier institución, inclusive hasta profesores particulares, a mí me ha pasado. No estudié con un profesor particular, estudié con muchísimos profesores particulares, de hecho muy grosos, y no, si no voy a dar nombres, pero eh, tipos muy grosos, muy reconocidos también, que a veces, si uno no tiene ese filtro de qué captar de la información que te pasan, eh, digamos que no tienen las estrategias como para abordar una clase que se entienda absolutamente y para que el alumno pueda aplicarlo, porque a veces se trata un poco de eso, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Ese filtro, me gustó esa palabra. Hay que desarrollar Sí. el filtro. También para que no te peguen el ego. Me ha pasado y veo muchos que cuando se trata de calificar, entre comillas, un trabajo propio, a veces el ego se interpone y no podés darte cuenta, o por lo menos dar la misma opinión de si ese trabajo fuera de otro. Y claro, o sea, vos decís poner, digamos, extraponerse, no se me sale la palabra. Sí, 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 exteriorizarse. sí, claro, mirarlo de otro lado, quiero decir, ¿no? Como que mirarlo de otro lado es difícil. Sí, es difícil porque hay carne ahí, está encarnado eso en vos, en tu trabajo, son horas puestas, horas culo, como me gusta decir a mí, horas culo sentado con el instrumento, o no sé, o pensando, o transcribiendo, qué sé yo. Entonces, bueno, eso sí, sucede. ¿Y estabas conviviendo en Córdoba con una agrupación? ¿Ya estaban las ganas de grabar y de formar algo propio? Vos sabés que no, fui muy buena, la verdad que tuve, tuve bastantes problemas en Córdoba, porque yo en Bahía Blanca dejé una banda que se llamaba Herederos Anónimos, Herederos de Bahía Blanca, bueno, que tuvimos la oportunidad de tocar mucho por Bahía Blanca, por Buenos Aires, digamos como que en esa época estaba muy medio en auge todavía el medio del metal, o sea, ponía el metal en la radio, digamos, en esa época todavía. A mí siempre el metal me gustó mucho, si bien ya tenía esa formación que empezaron a gustar otras músicas, digamos. Eh, bueno, cuando me fui a estudiar, se acrecentó, digamos, el otro lado no metalero, digamos. Me empezó a gustar muchísimo más otras músicas. Y cuando me fui allá, me fui con el plan a estudiar. Me fui con ese chip, ¿viste? Entonces, estuve muy antisocial, no salía los fines de semana, me quedaba en mi casa estudiando, viviendo de mi tía, y un poco creo que después del segundo año me probé a una banda, estuve laburando allá, bueno, con bandas de covers, bandas de cuarteto, pero más como sesionista, si querés también, o eh, digamos como medio así de paso, sabía que no iba a durar mucho, digamos. Y bueno, y ganarme un poco el mango, ¿no? Porque como te decía que esa época estaba media jodida, ¿viste? Entonces, bueno, tenía que ayudar a mi viejo que me ayudaba con el pago, digamos. Y, y bueno, entonces, la única banda que tenía, entonces, yo cuando estaba allá, estudiaba en Córdoba, vivía en Córdoba, pero cuando tenía mi banda, estaba en Bahía Blanca. Entonces, cuando había recitales medio grosos o no sé, nos invitaban para tocar con alguien así medio grosso, eh, viajaba. Pero imagínate, me tenía que viajar para acá para Sí, tocar. una banda, tal cual. Entonces, no, bueno, se empezó a diluir. Pero la banda tenía movida local, o sea, llevaban 500 Sí, personas. sí. Ah, Mira, después si tenemos, se puede ver en YouTube, sí, si sí, pones Herederos Anónimos, dale. eh, Bahía Blanca o Parque de Mayo, que son los recitales, se ve gente ahí agitando. Estamos tocando El sueño de la gitana. Mm. Compartimos la Herederos pantalla y al te sur, digo. ¿no? No, Herederos Anónimos, Ah, en no. YouTube. Sí, sí, claro. A ver, Bahía- para que te comparto pantalla. sí, y yo así te digo cuál es. A ver ahí. El de Sí, arriba, el primero, ese.
ahí el volumen. Claro. No estás acá. Bueno, ahí tenía 21, por ahí. Bueno, Sí, sí. Sí, había, claro. sí, se armaba, se armaba, se armaba. Bueno, justo ahí es un cover, pero bueno, teníamos temas propios y también se ponía lindo. Claro. Se ponía lindo. Bueno, a esa Bueno, edad. entonces, claro, yo te imagino que tenía 20, 21 por ahí, y estaba re contento. Bueno, y en ese trayecto, bueno, fueron 3 años, y bueno, medio que me decidí a volverme a seguir con todo con la banda, pero bueno, algunos integrantes decidieron tomar así como otros caminos, nos somos re amigos, increíblemente amigos, y bueno, y entonces seguí en Bahía Blanca y ahí empezó mi carrera musical. Ahí sentí que ya estaba trabajando profesionalmente, digamos, cuando me volví de Córdoba. Y empecé a tocar en bandas de folclore, bueno, en tríos de jazz, siempre en Bahía Blanca, y viajándome y tomando siempre clases particulares, porque estaba en Bahía, ya más o menos había profes, pero bueno, yo quería por ahí tomar clases un poco más puntuales, entonces me viajaba a Buenos Aires a tomar unas clases y me volvía para Bahía. En las bandas estas en las que estaba, ¿era un trabajo de sesionista? O sea, ¿a vos te pagaban para ir a tocar en vivo y grabar discos? Claro, exactamente, como lo dijiste. Ah, Sí. claro. Y Lo que esa, pasa que en ese momento, o por lo menos se trabajaba de otra manera en el sentido de que ibas a ensayar y no te pagaban el ensayo. Hoy, después de un tiempo, ya eso empezó, ciertas cosas se fueron formalizando, digamos, ¿no? Pero eh, ibas a ensayar, vos tenías un día de ensayo y ensayabas para tocar en vivo, pero por ahí estabas ensayando todo el año, ¿entendés? No era que estabas ensayando todo el año y por ahí tenías un show o 2 shows por mes. Pero bueno, ¿qué pasaba? En Bahía Blanca, yo como bajista tocaba un montón de bandas porque no había muchos bajistas en Bahía en ese momento. Había, pero bueno, por suerte tenía trabajo. Y bueno, y así empecé, tucu, tucu, tucu. y estaba esta técnica de que ahora no se veía en lo que estabas tocando porque era metal, Mm. pero sí igual en la forma de poner la mano de los arpegios ya estaba desde el comienzo. Esta técnica tuya de arpegiar, de llenar. Un poco sí, un poco sí. Pero bueno, imagínate que bueno, era como muy, en ese momento era como muy, en ese momento no estaba tan seguro de lo que hacía, en ese momento. Después ya en otras bandas que empecé a formar ya estaba un poco más consciente de lo que hacía, pero sí, porque me gustaba siempre cantar. De hecho me encanta cantar, me gusta mucho cantar para vos, ¿no? Entonces, ese rol, al no poder hacerlo, porque también me gustaba mucho tocar el bajo, lo trasladaba al instrumento. Entonces, yo creo que también era un poco por eso, era el que molestaba siempre, pisaba el cantante, era el que molestaba. Sí, pero aparte también te da esa sensación de completitud. No sé si te escuché alguna vez tocar folclore, pero sí esta idea de la percusión con el bajo rellenando Sí. todo el espectro tiene una impronta, la rompe, va en cualquier lado, ese estilo de formación. Claro, bueno, desde, para ser sinceros, eso lo empecé a experimentar un poco ya acá en La Plata. Bueno, porque después de Herederos, pasé por un montón de bandas de sesión, estuve, bueno, que te comentaba, estuve en esta banda de Idilion de Bahía, que la verdad que con ellos entendí la profesión de viajar para tocar, los hoteles, las giras. Con ellos empecé a entender eso, porque yo mientras trabajaba en Bahía Blanca y me movía ahí, en el círculo cercano. Yo daba clases en Carué de bajo, iba y volvía, pero era mi viaje. A lo sumo me iba a Buenos Aires a tocar, pero bueno, con los chicos de Dillion recorrimos varios lugares del país. ¿Qué Y ahí era empecé en a entender transporte propio? ¿En transporte propio de ellos? No, no, por suerte no, 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 sí, a veces sí, a veces sí, a veces íbamos en auto, pero a veces íbamos en bondi. Nos pagaban los bondis, de vuelta. Eh, ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir otra cosa que me Lo de La antes y me fui Plata. por las ramas. Sí, ¿Eh? sí. Lo de cuando viniste a La Plata te hiciste más consciente. Ah, no, vos me preguntaste el tema de la percusión.
Cuando me volví acá, cuando me vine acá para La Plata, a vivir a La Plata, siempre con esta idea de cerrar un ciclo con respecto a mi estudio, porque imagínate yo de la época, yo soy del 83, era como ese fantasma de tener que estar recibido. Si bien hoy doy clases y todavía no tengo el título, pero me refiero a que era ese fantasma, ¿viste? Como que me carcomía. Y bueno, obviamente sí, pasé por la facultad, pasé por un montón de lugares, en Avellaneda, estudié en Avellaneda, estudié en un montón de lugares, pero siempre por cuestiones laborales, que es lo que voy, por cuestiones laborales de mi trabajo, de sesión, de giras y eso, no podía cerrar. Imagínate que yo tenías un examen tal, el fin de semana tenía que viajar, me iba a San Juan a tocar y volvía, ya estando en La Plata. Claro. Y era como muy, muy difícil mantener una linealidad, ¿no? Entonces, bueno, siempre fue postergado, digamos. Hasta que, bueno, me pude anotar en la facultad, bueno, y toda la cuestión que vino después, pero ¿En qué te lo que te anotaste? decía, ¿eh? ¿En qué te anotaste? Estuve en Avellaneda. Estudié 4 años y medio en Avellaneda y, ¿Pero qué bueno, carrera? después ¿Cómo se llamaba la carrera? bajo eléctrico, Ah, mira. jazz, en jazz. Está el profesorado en Avellaneda, no sé si la tenés. No, de nombre. Sí, está buenísima. Bueno, y después bueno, también estudié, siempre con profesores particulares también. Y bueno, en fin, lo que te quería decir es que cuando llegué a La Plata, me empezó a interesar mucho porque me empezó a gustar mucho por ahí más el tema del tambor, del tambor, tocar tambor. Y dije, bueno, empecé a experimentar por ahí y bueno, lo aplicaba un poco al bajo. Y eso fue lo que más fue lo que más recorrido me dio, digamos. Se nota mucho el groove que tenés. El otro día cuando estaba escuchando los discos, que tienen en sí la banda, porque yo te identifico con Trial X, que es donde te conocí y lo que escuché más Está tuyo. bien, sí, sí. Y decía que era una banda de desarrollo de grooves, más allá de muchas cosas que se pueden decir, lo que está muy trabajado en cada sección, lo que a mí me parecía era el groove. Y creo que eso también es lo que te dio por ahí tocar el tambor y ese estilo de estudio, ¿no? Sí, igual yo creo que, por ejemplo, en ese momento, eh, en el tema para mí, a ver, es mi manera de ver, ¿no? Pero para mí, cuando hablamos de groove, por ejemplo, hay una totalidad que hacen que, por ejemplo, vos te llegue la idea melódica, ¿no? Porque para mí es una cuestión, podemos separar o escindir la línea de bajo, por un lado, pero sin el bajo solo, sin la bata y sin la guitarra, es como que el groove, digamos, o sea, no está representado, digamos, no se hace carne. Entonces yo creo que también siempre tuve la suerte de haber estudiado un montón con mis compañeros de banda. Y me refiero a que me tocaron músicos muy grosos. Eh, la verdad que desde Trial, cuando empecé con Trial, eh, me agradezco en ese sentido eso, de haber aprendido también un montón de mis compañeros y de que ellos también hacen sonar al trío, ¿viste? Como que uno forma parte y le aporta lo suyo, obviamente, pero de ellos, o sea, creo que es todo un total que hacen que se denoten ciertos arreglos, ciertos groups, ciertas ideas, ¿no? Sí. ¿Y eso, cuándo empezaron? ¿Cuánto hace que estás con Trialex? Y con Trial estamos en el 2020, 20, ya, ¿eh? Sí, no, 9, sí, no, me están pasando de letra acá. No, sería 10 años ya. Uf, claro, una banda. 10 años, pero nos pasaron un montón de cosas. 10 años que la línea fue así como tiki, tiki, tiki. Eh, pero sí, 10 años con bueno, varios cambios de bateristas, con giras internacionales. La verdad que sí, que el proyecto está muy bueno y seguimos apostando. ¿Y se formó con la idea de trabajar? O sea, ¿ya estaba claro el objetivo ese cuando se formaron? Es re loco porque lo que nos pasó fue que en una primera instancia, imagínate, yo venía con una mano atrás y una mano delante de Bahía Blanca, sin conocer a nadie, acá en La Plata. Me fui a vivir a una pensión y con mi amplificador, mi bajito, a dar clases acá, como ya subsistía dando clases en Bahía Blanca.
Y, y un día con el baterista de ese momento me dijo vení que conocí un amigo, un loco que tiene una sala, vamos a par, que está bueno, el loco toca, bueno, fuimos. Tremendo lo que pasó en la sala, no lo podíamos creer nosotros, digo, lo que estaba buenísimo, lo que estaba sonando, todo por ahí improvisado, o por ahí alguno había traído una idea, un tema, y zapamos, nos juntamos a par. Y dijimos, bueno, che, tenemos que hacer algo con esto. ¿Y qué pasó? Nos empezamos a juntar, pero o sea, dijimos eso, pero sin decir, che, bueno, somos una banda que se llama así, todavía eso no estaba. Lo que pasó fue que a Ale Rod, el violero, le llaman para tocar con su banda que se llamaba Río Negro, muy conocida la banda de metal también. En ese momento los tres habíamos pasado por el metal, porque éramos en su momento, ¿viste? Fue así. Y bueno, lo habían invitado para tocar con su banda, no podía su banda porque había tenido un problema, no me acuerdo cuál, y dijo, che, tengo este hueco, ¿tocamos? Bueno, dale. Y tocamos. Y creo que no sé si fue el del Rock Pro, el de Pro, fue no sé, nuestro segundo recital, tercer recital, por ahí. Mirá el toque. Sí, no, fue el toque. Y ahí empezamos, entonces, y ahí empezamos. Ahí empezamos. Y este tema, bueno, supongo que el disco, cuando estuvieron en el Prog Rock ya estaba, creo, el disco. Claro, porque viste que ese disco que vos escuchaste, en ese momento, esquivé tu pregunta. No, la idea que era cuando nos juntamos era juntarse para divertirnos, y como yo en Bahía Blanca, yo estaba formando un trío de mis canciones. Entonces justo se dio que le dije, bueno, che, yo ya tengo ya armadas 5 canciones. Si quieren, las tocamos, las volvemos a arreglar, y bueno, y vamos a ver qué sale. Y así fue. Ale tenía otros temas más, y así fue el primer disco. Pero con la condición de que ese disco, en realidad no iba a ser un disco, en realidad iba a ser para difundirse, para tener material, para que nos contraten en bares para salir a tocar. Pero en ese disco no quedó casi ningún cover de los que hacíamos nosotros, porque hacíamos en su mayoría algunos covers y pocos temas propios cuando empezamos, hasta que bueno, que decidimos que se iba a llamar Trial, y dijimos, bueno, vamos a hacer temas propios. Claro. ¿Qué te iba a decir? Te preguntaba también por el tema este de que ustedes pusieron plata a ustedes para grabar el primer disco, supongo. Creo que sí. No, no porque grabamos todo en nuestro estudio. No me lo estoy adjudicando. El estudio de Ale. En el estudio de Ale, que en ese momento tenía una sala en 42, entre 2 y 13. Porque claro, sí, tiene calidad profesional, más teniendo en cuenta que tiene 10 años el disco de 2012. El 2012 lo sacaron. Ale la tiene clara, Ale la tiene re clara. Capo. Entonces, bueno, también bueno, tuvimos ayuda, obviamente, tuvimos ayuda de Pablito, Formica, que nos ayudó para grabar las baterías, nos prestaron micrófonos, todo de prestado. En ese momento fue todo de prestado, nos prestaron compresores, y los bajos y las violas las grabamos todos en la pieza de Ale, el primer disco. Sí, no, bro, bárbaro lo que le sacaron, la sonoridad y todo. Si bien igual, como te decía, escuchaba una mejora en el segundo, no sé si Sí. una mejora, pero está diferente. Y hubo una inversión, hubo inversión. En el primero grabamos en la sala de Ale, que estaba buenísima, pero ya en el segundo nos fuimos a un estudio, buscamos un room ya, digamos, ya fuimos un poco más específicos, queríamos ya determinado room para la batería puntual, que era lo más difícil. Igual, los bajos y las guitarras las grabamos en lo de Ale, porque nos habían gustado mucho, y los grabamos en lo de Ale. Las baterías únicamente, el segundo disco, grabamos en un estudio de acá de La Plata. ¿Cómo está grabado el bajo? ¿Con microfoneando el amplificador? Todo de línea. Ah, de línea. Claro. Ahí se empareja bastante el sonido después. Los dos discos, sí. Sí, a ver, no te quiero mentir porque la verdad ya que no me acuerdo, mi memoria es muy floja, pero me parece no, el primer disco hicimos de amplificador y de línea. Lo que no recuerdo si fue el segundo. A ver, déjame pensar. No, el segundo fue de amplificador, tenés razón.
El primero fue de línea directo y el segundo fue con amplificador y línea. Entonces ahí balanceamos. Claro, claro, Así sí, fue, sí, está muy así buena fue. la producción y se nota la diferencia también entre uno y otro. Sí, con otro bajo también grabé. Una En... de las, sí, perdón. Una No, de no, decime. las dudas que me generaba, no sé si dudas, pero curiosidades de que escucho ¿Mm? que se mantiene un estilo. De hecho, hay un tema en el segundo disco que está en el primero también. Sí, sí, no, sí. Y aparte del groove, hay como una armonía que tiene una historia, o sea, se comparte. Los temas tienen como esa coherencia armónica, entre comillas, de mantener esta Sí. línea. ¿Eso sale? ¿Es lo que le gusta a usted y le sale? ¿O piensan en esa estética particular? Sí, pensamos en esa estética. Pensamos en esa estética. Es como que salir un poco de lo que puede llegar a ser, en realidad, tratar de romper o hacernos los que queremos romper cosas, digamos. Es como que jugar un poco, ¿no? Decir, qué loco, fuiste a mi bemol más, en vez de ir a tal, a otro, qué sé yo. Es como que jugar un poco eso, ¿viste? A, a jugar con la armonía, bueno, un poco de eso. Pero Sí, los enlaces son suaves igual, digo. Si bien obvio que sí, hay claro. complejidad, digo, Sí, están cuidados, sí, digamos. porque digo, esa es Sí, una sí. opción también, por eso me preguntaba de que esto de que escucho una conducción de voces que creo que tiene que ver mucho con tu laburo, que es el que armónicamente por ahí más da la impresión. Si bien el acorde se forma porque también el otro hace acordes, generalmente la Sí. armonía la estás eligiendo vos cuando tocas. Claro, o sea, eso es verdad, digamos, el bajista, el que tiene la fundamental, o sea, no fundamental, te digo, el que tiene el rango grave, ya está, el que es el que definió. Pero sí, hay ciertas decisiones que también son muy interesantes, las voces internas que trabajó Ale en los discos, fueron muy laburadas, sorprendentemente laburadas, cuando nos encontramos con el tema de grabar con el disco, tanto el primero como el segundo. El laburo armónico fue bastante, primero hermoso, pero hasta un momento empezó a decir, wow, che, mirá qué loco todas estas cosas decisiones que estamos tomando, porque a la teoría era la misma, pero Sí, sí, digo, obvio. las decisiones que estábamos tomando estaban buenísimas. Y por ejemplo, bueno, sí, eso, eso. Claro, yo también lo que pensaba era que a pesar de la complejidad es amigable al oído, y esto es cuando te preguntaba de si Trialex era una banda para trabajar, que yo lo escucho y estéticamente es un producto que es recontra colocable en el mainstream, o por lo menos en el mainstream de este jazz rock, que hay un mainstream de eso, tanto en Japón como en Estados Unidos, digo, Sí, sí, está muy bien, el producto está armado y se ve pensado. sí, sí. Es que no, siempre fue pensado, porque fue pensado como canción. Tanto el principio del primer disco como el segundo disco, como este tercero que viene, son canciones. Nosotros pensamos que estamos haciendo canciones con su estrofa, con su estribillo, con parte de improvisación, a veces no hay, a veces sí. O a veces nos pinta hacer una locura y bueno, es como que, entre comillas, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Siempre el trío en su momento fue pensado como para trabajar y exponernos de alguna manera, de decir, bueno, que sea una banda para estudiar, ¿no? Sacando los egos de afuera. Yo digo, bueno, chicos, miren, me estudié esto, tiki tiki, mira, hago esto. Y Ale me dice, qué loco, a ver. Y él ponía todo lo de él con su técnica para, no sé, contestarme, sumarse o responderme, y yo viceversa. Mirá, esta secuencia armónica que está re buena que me estudié, bueno, a ver qué puedo hacer yo como para aportarte. Y lo mismo el batero, así. Entonces, en ese sentido, hasta el día de hoy, con Juan, eh, por suerte seguimos con esa lógica, ¿viste? Juan se está estudiando Gospel Chops y nos tuvimos que estudiar yo y Ale, por ejemplo. Esa data no la teníamos y nos tuvimos que poner a estudiar. Y eso está bueno. Por lo menos a nosotros nos gusta mucho eso. Y porque logramos meternos en diferentes lugares, ¿viste? Que es la idea. Porque, de hecho, en el PROG, yo no me imaginaba que me iba a llamar del PROG, porque para mí yo hacía fusión, ponele, para poner para ponerle un rótulo, ¿no? Porque en realidad es medio raro poner un rótulo a esto, pero no me veían. ReoProg nos ha llamado de festivales de metal. ¿Y por qué me llamaban de metal?
Y después también me encontré tocando con Glenn Hughes. Digo, ¿por qué? No, me encanta, igual, Glenn Hughes, yo soy reggaetonero, Sí, sí. pero por ahí es re loco, decís, bueno, qué loco cómo se puede asociar esto con esto, ¿no? Muy Sí, loco. sabes que a mí me interesa mucho el tema de diferencia entre el arte y oficio. Que muchas veces Mm, el producto puede ser el mismo y depende de la finalidad, porque si vos lo hiciste teniendo en cuenta que ibas a tener una utilidad con ese objeto artístico que vas a hacer, es oficio. En cambio, si vos lo haces solamente para que exista, por diversión y no tenés ningún tipo de finalidad aparente, es arte. Ahora, en el caso de claro. ustedes, en donde se divierten como se divierten y están mostrando algo propio, que me imagino, porque aparte se siente que en la interacción de los músicos está esa diversión compositiva de la sala, está más que Sí, a clara, full. que es una estética de banda que está buenísimo. Pero sin embargo, está hecha para trabajar también. Entonces, como que ese límite está desdibujado prácticamente. Sí, está buena la solución, porque yo creo que es así, porque en realidad es un poco de todo. Eh, eh, si analizamos cada frase de esas, podemos decir que es un trabajo, y sí, porque te expones instrumentalmente, y como te decía recién, me estudié algo que es re complejo y lo pongo en la banda. Y ahí sí se sumaron todos, por un lado. Y después por el otro estás tocando con amigos y te divertís. Después está en uno, querés aflojar, dejar el ego afuera en la puerta. eh, de a poco vas aprendiendo un montón de cosas que también te lo da el tiempo, te lo da un poco la experiencia, que no te lo enseña en ningún lugar. Y bueno, toda esa mezcolanza es como que después es lo que vos decís, es lo que el análisis que vos estás diciendo, me Sí, parece a mí. sí, sí. Y aparte, también ahora que me pasó con esto de las charlas, de que encuentro todos los diferentes aspectos que hay dentro del trabajo del músico, que es algo que no se tiene en cuenta. Para mí, yo trabajaba de albañil, por ejemplo. Sí, Nunca se me cruzó por la cabeza estudiar música hasta que vi que unos amigos estudiaban música y entendí que era posible. Y después cuando claro. entré a composición y vi que la música que a mí me gustaba, que era experimentar sin tener ninguna regla aparente, entre comillas, Mm. ¿no? Sino teniendo Sí, otras obviamente. reglas, Exacto, sí, te entiendo. existía eso, tampoco lo conocía. Por eso fue un camino, viste, que te comentaba antes de que empecemos a grabar, de lo que me impactó ver tu trabajo, porque fue Mm. en esa época del progre rock en donde veía, bueno, podés hacer música compleja y que suene de una determinada forma o de otra y se abre el abanico. Ustedes representan Claro, ahí algo bastante específico, digo, de ese abanico. sí, sí, qué loco. Eh, yo creo que en cualquier género te puede llegar a sorprender. Por ejemplo, yo nunca. Eso también creo que, ¿sabes por qué? A mi manera de ver las cosas, porque a uno jerarquiza y metemos mucho en la bolsita muchos géneros y después nos sorprende. Por ejemplo, a mí me pasó con el metal, por ejemplo. Para mí, cuando estaba escuchando mucho metal, de repente escuché Dream en esa época y dije, ¿qué es esto? Es jazz con metal. No lo podía creer. Entonces, ahí encontré y dije, wow, esto es lo que me gusta. Porque dije, tengo lo que estoy estudiando, cosas, cuestiones, armonías, qué sé yo, y está la dureza esa que estaba buscando. Después, bueno, lo escuché un tiempo, pero a eso voy. Entonces, es como que encasillamos mucho las cosas, me parece, ¿no? Entonces, y en realidad todo es música, un poco lo que decías vos. Sí, Todo, ¿viste? Es pero el como que, consumo, cuando, por ejemplo, los géneros, si bien hay muchas bandas que están en lados grises, hay sí, personas que representan el género porque el género es esas reglas. Vos después podés claro. modificar qué reglas y se puede analizar todos los grises, pero el mercado nos prepara para que busquemos debajo Tal de la cual, bandejita de tal cual. Musimundo rock, pop Sí, rock, latino. tal cual. Claro, pero ¿no te pasó? Bueno, yo iba a Musimundo, ya que daste el ejemplo, y no encontraba los discos que yo en rock no encontraba, y estaba heavy en ese momento, y por ahí no lo encontrabas, qué sé yo, a ver, no me sale, bueno, el de Dream, por ejemplo, no estaba progresivo, estaba Ah, rock, heavy metal, qué sé yo. claro. Entonces, a eso voy, Sí, se rompen las barreras de los géneros, si bien está claro, impuesta, porque nosotros, digo, esto que contamos de que nos pasó de que nos sorprenda un género es porque estamos encasillados en un tipo de consumo. Que decimos, esto es claro, rock, esto es tal, y estas bandas que son inclasificables, que me parece que la tuya está buena y que es también en lo que hablaba de abrir el espectro, esto de combinar y de crear casi nuevos géneros, porque digo, sí, ustedes tienen una estética, yo podría decir,
10 o 12 reglas, que si bien obviamente no sería una canción de ustedes ni mucho menos, podrían Claro, asimilar algún tipo de estética y decir, bueno, esto dentro es un género. claro. Sí, 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 tal cual. Opino lo mismo que vos. Estoy muy de acuerdo.
¿Te acordás de alguna Sí, pregunta no, re loco. que haya surgido ahí, que te haya hecho reflexionar? Muchas. No, lo que más me preguntaron puntualmente de algo particular que yo jamás había pensado. ¿Cómo fue que me preguntaron? Me preguntaron por la Bueno, pero ya es específico, pero... Sí, pero igual esto está pensado para músicos también, así que... Bueno, perfecto, bueno. Buenísimo. Bueno, yo me estaba retrayendo de decir ciertas cosas. Mejor, mientras más detalle mejor. Bien, perfecto. No te quiero hacer laburar tampoco igual, pero... No, está bien, está bien.